Bueno, chicas y chicos, gracias por sumarse hoy acá con nosotras. Nos acompaña Brenda y Fiore, ¿sí? Que nos van a estar contando un poquito algunas sugerencias, tips, y nos van a hablar desde su experiencia y de todo su know-how, de algunas sugerencias sobre todo enfocadas en entrevistas, ¿sí? Sabemos, porque estamos hablando con ustedes todo el tiempo, que es algo que a veces nos cuesta un poco, que quizás o no nos animamos o tenemos que reforzar el tema de las entrevistas en inglés, y en tecnología es algo que nos están pidiendo mucho. Así que en base a esos requerimientos y que pensamos que es algo súper importante, las invitamos hoy a Brenda y a Fiore para que nos den algunos tips que pensamos que les van a ser súper útiles para romperla en ese momento de la entrevista en inglés. Así que cuando quieran, chicas, les paso la palabra y si quieren arrancamos. Como siempre, las charlas más o menos son de media hora, 40 minutos. Pueden ir preguntando todo lo que quieran en el chat y después hay una Q&A donde pueden hacer preguntas por si las chicas tienen tiempo al final de retomar esas preguntas. Las pueden poner en la box, en el Q&A abajo, ¿sí? Así que nada, eso, les paso las palabras cuando quieran, chicas, arrancamos. Muchas Perfecto. Gracias. Bueno, gracias Nati, gracias Pía. Bueno, esperemos que anden muy bien. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Dale. Les voy a pedir que me digan si la pueden ver. Espectacular. Sí, ahí se ve. Buenísimo, buenísimo. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Fiorella Vileco, estoy acá con mi amiga y compañera Brenda Senle. Nosotras venimos en representación de ILS Coaching en Idiomas, que es una academia de inglés digital fundada hace muy poquito. Y básicamente hoy lo que vamos a hablar, como Nati les comentó hace un ratito, es sobre básicamente entrevistas laborales para poder romperla, ¿sí? Para obtener algunos tips que los va a ayudar, tips prácticos realmente, que los va a ayudar a poder obtener ese trabajo tan deseado, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Les voy a comentar un poquitito quién soy yo. Mi nombre, como les dije antes, es Fiore Vileco. Yo soy fundadora de ILS Idiomas. Soy traductora y licenciada de la lengua inglesa, recibida de la Universidad KS. Poseo un diploma en oratoria de la Universidad de Buenos Aires y también cuento con 12 años de experiencia brindando capacitaciones de inglés laboral, tanto como profesora particular, como en institutos, y bueno, por supuesto luego desde mi academia. También, no lo explicité acá en el PDF, pero doy clases también en colegios secundarios, pero realmente mi corazón está siempre en lo que es la capacitación de inglés empresarial. Bueno, ahora paso yo. Exactamente. Bueno, somos colegas con Fiorella. Gracias. Mi nombre es Brenda Senlie. Soy fundadora de mi propia consultora que se llama EAC, English Advantage Consultancy. Trabajo también en tándem con Fiorella en su academia. Soy profesora nacional de inglés recibida en el Instituto Superior de Formación Docente número 24 de Bernal, esto es en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Además cuento con una licenciatura en lengua inglesa de lo que es la Universidad Técnica Nacional, Buenos Aires, Argentina, y ya cuento con 10 años de experiencia también trabajando dentro de lo que es el rubro empresarial, y personalmente me dedico ya a todo lo que es el IT field, y además otros rubros que comencé a abarcar ya en los últimos años, como por ejemplo medicina, y finanzas, y inglés de negocios, también, digamos, en forma general. Así que bueno. Y aquí abajo, no sé si se llega a ver, está el perfil de LinkedIn, así que bueno, ahí está todo mi currículum, nuestro currículum, el de Fiore también, así que bueno, si quieren chusmear, ahí pueden también ver un poquito más sobre nuestro tipo de clases y bueno, nuestro approach a la hora de dar las mismas. Buenísimo, buenísimo, Bren. Bueno, les voy a comenzar contando un poquito qué es ILS. Como les comenté hace un ratito, se fundó hace muy poco, en 2021. Realmente gracias a la pandemia, porque ya hace un tiempo veníamos planteándonos la idea de comenzar a enseñar de manera online, y esto era algo que se venía posponiendo hasta que finalmente tuvimos la posibilidad, y realmente enseñar de forma online es algo que nos ha dado la posibilidad de llegar a diferentes partes de Latinoamérica, ¿sí? Así que bueno, hoy por hoy tenemos
una academia donde brindamos clases a empresas, también a grupos reducidos, también a alumnos de manera particular. Y otras actividades que hacemos dentro de la academia es validar el nivel de inglés de cada uno, traducimos currículums también, trabajamos sobre su perfil profesional y por supuesto también preparamos mediante workshops y nuevamente grupos reducidos para entrevistas laborales, ¿sí? Bien, bueno, vamos a comenzar con lo que sería today's agenda, ¿sí? Básicamente hoy lo que vamos a hacer es ir desde el principio, paso a paso, por lo que sería una entrevista laboral, ¿sí? Vamos a comenzar por lo que es una small talk. Ahora vamos a explicar un poquitito de qué se trata small talk. Vamos a recorrer algunas preguntas, típicas preguntas y respuestas de una entrevista laboral. Vamos a pasar por diferentes técnicas, les vamos a proporcionar algunos ejemplos y hasta también les vamos a comentar un poquitito qué hacer después de la entrevista. Si gustan, pueden ir tomando notas, porque la verdad que estos tips que les vamos a pasar son súper interesantes y la verdad que esperamos que los puedan usar pronto, ¿sí? Bueno, en primer lugar, antes de comenzar, lo que les voy a decir y les voy a recomendar es que su currículum, en el perfil que tienen en LinkedIn, ya sea el currículum físico o en LinkedIn, lo puedan tener en inglés. Hoy LinkedIn nos da la posibilidad de tenerlo en ambos idiomas, en castellano y en inglés. También, de alguna manera, al tener el inglés, les da a ustedes la posibilidad de poder comenzar a usar vocabulario más profesional, ¿sí? A veces podemos tener un nivel intermedio o intermedio avanzado o incluso avanzado, pero nos faltan esas palabritas, ¿sí? Ese vocabulario que nos va a hacer sonar un poco más políticamente correcto y profesional. Así que yo recomiendo que realmente lo tengan en inglés traducido y si no pueden hacerlo, que recurran a un especialista de la lengua inglesa para que les dé una mano. Les voy a comentar que hay diferentes tipos de entrevista. Por un lado, podemos tener las entrevistas por phone screening, ¿sí? En donde el entrevistador nos va a hacer un language check, es decir, va a corroborar cuál es nuestro nivel de inglés, mediante algunas preguntas bastante simples a veces, como por ejemplo, que les contemos un poquito de qué se trata nuestra rutina, incluso que hablemos de nuestras vacaciones o de nuestros objetivos laborales. Pero hoy nos vamos a concentrar básicamente en lo que es una entrevista 100% en inglés. Nosotros trabajamos mucho en el sector IT y muchos de nuestros alumnos trabajan para empresas extranjeras que ni siquiera están radicadas acá en Argentina. Entonces, las entrevistas son 100% en inglés porque todo el equipo de trabajo está ubicado en el exterior. Así que hoy nos vamos a enfocar en eso. Comenzando por lo que es small talk. ¿Qué es el small talk? El small talk es básicamente el momento en el que vamos a romper el hielo. ¿Qué significa esto? Es nuestro momento para causar una excelente impresión con el entrevistador. Lo que les vamos a recomendar en un principio es tratar de evitar las frases cliché, y acá pueden empezar a tomar un poquito de nota. En principio nos pueden llegar a preguntar la típica pregunta, how are you, hello, how are you, y posiblemente lo que se nos venga primero a la cabeza sea la típica respuesta que aprendimos en la escuela, I'm fine, thank you, o I'm good, thank you, and you, ¿ok? Hay otras maneras de responder esta pregunta, como por ejemplo puede ser, everything's good, excited to be here, ¿sí? Está buenísimo que puedan responder, I'm excited to be here, I'm super excited to be here, de manera tal que generemos una cierta confianza, una cierta fluidez al momento de comenzar la entrevista, ¿ok? Podemos hacer alguna pregunta, como por ejemplo, how has your morning been so far? ¿Ok? En el caso de que seamos entrevistados a media mañana, utilizando el present perfect, seguramente los que han estudiado inglés formal lo pueden entender. En el caso, por ejemplo, que nos estén entrevistando al finalizar la semana, por ejemplo, un día viernes, podemos utilizar el pasado y hacer la siguiente pregunta, how was your week? ¿Okay? De esta manera vamos a empezar a generar una cierta fluidez dentro de la entrevista, un cierto rapport, ¿ok? Bien, vamos a continuar y le cedo la palabra aquí a mi amiga Bren. Bueno, continuamos con lo que es small talk.
Y en este caso lo que vamos a hacer es justamente hablar de los don'ts of a job interview. Es decir, aquellas cosas que no se deben hacer a la hora de tener una entrevista en inglés. Primero, speaking about the weather, cuestiones que tienen que ver con banalidades como por ejemplo hablar del clima, o cuestiones que no tienen que ver en sí con la entrevista que están a punto de tener con X empresa. ¿Sí? Traten de siempre evitar este tipo de tópicos porque realmente no suman y es como que después invita al divague y no es la idea. ¿Sí? Otra cuestión muy importante que quiero resaltar es el using slang, es decir, todas aquellas palabras o expresiones coloquiales que uno, porque lógicamente escucha, como recién vi por ahí que decían, y viendo series y como es películas y música, y está buenísimo, porque uno no deja de aprender a través de eso, es una herramienta de aprendizaje, está genial, pero siempre hay que ubicarse en tiempo y forma en el sentido de en qué contexto me encuentro. Esto es una entrevista de trabajo, por ende, ese tipo de expresiones que las vemos en estas cuestiones más, si se quiere, coloquiales, ya sea de ficción o no, no hay que usarlas, jamás, porque si bien habla de un buen uso de la lengua, pero también habla de una instancia en donde yo no me puedo poner el contexto en el que estoy. Entonces, siempre evito el slang para cualquier tipo de reunión, entrevista de índole formal, es decir, wanna, gonna, ain't, expresiones idiomáticas, que realmente, solamente lo entienden, se entiende más que nada entre nativos, o expresiones que parecen mucho en canciones, bueno, ese tipo de expresiones que se sabe y denota la cuestión coloquial, siempre dejarlas de lado, y siempre aferrarnos a la formalidad, sobre todo en una entrevista en inglés. Y por último, algo muy interesante a destacar es el run-on sentences. ¿Qué significa esto? Cuando yo, digamos, quiero dar una idea y empiezo en una oración, hago como 5 oraciones y me queda una especie de, entre comillas, choclo, y realmente no se entiende a qué punto yo quiero ir con lo que estoy diciendo. Entonces, como en el español uno tiene la tendencia a hacer eso porque está arraigado culturalmente, porque la lengua lo permite, y porque uno está acostumbrando a ese tipo de comunicación, hay que entender que en el inglés las cosas son short and sweet. ¿Qué significa esto? Es breve y conciso, y siempre usando el vocabulario apropiado que me va a permitir expresar mi idea claramente. Eviten esta cuestión de never-ending sentences, o sea, oraciones que no tienen fin, porque se complican ustedes y porque el que está escuchándolos también puede perderse en el medio. Todo tipo de comunicación tiene la base de inteligibilidad, es decir, yo tengo que ser comunicativo, tratando de buscar las palabras correctas, en el contexto correcto, y todo eso me va a permitir a mí expresar mi idea de la mejor manera posible. Así que estos 3 tips, entre otros por supuesto, pero nos gustó resaltar esto porque son los típicos mistakes que se suelen cometer a la hora de una job interview en inglés. ¿Sí? Le vuelvo a ceder la palabra a mi compañero. Ok, buenísimo, Bren. Me encantó lo de short and sweet. Es verdad, uno en español tiende a divagar muchísimo. Yo tiendo a divagar muchísimo, así que a mí me viene bárbaro este consejo. Por eso vino bárbaro aclararlo. Pero exacto. Es natural porque, de vuelta, a ver, uno pertenece a, digamos, estamos acostumbrados, vivimos rodeados de la lengua española, hablamos, desde este lado hay una cuestión cultural muy arraigada, el tema que ustedes siempre tienen que tener en cuenta que cuando uno aprende un idioma, aprende también cultura. Van de la mano, no puedo separar cultura de idioma, entonces la cultura a mí me invita a ser short and sweet porque es la forma en la que ellos se comunican. Entonces, lo mejor que puedo hacer yo es adaptarme, no querer que la lengua se adapte a mí, porque ahí perdemos, acuérdense eso. Perfecto, perfecto, excelente el consejo, Bren. Bien, bueno, continuamos con el small talk antes de entrar a la entrevista en sí. Hay 2 cosas acá de tener en cuenta. En primer lugar, be grateful, por supuesto. Tenemos que estar agradecidos por ser parte de este proceso de selección, ¿sí? Hay diferentes maneras de expresar agradecimiento. Acá seleccionamos 2. Ahora les voy a hacer una pregunta pequeñita. En primer lugar, yo puedo decir al entrevistador, thank you so much for meeting with me today. Es una de las opciones que podemos elegir, así que vayan tomando nota de esto. Y en segundo lugar, I've been looking forward to this interview, so I'm happy to be finally here. Acá les quisiera preguntar, pueden, sin compromiso, participar por medio del chat. ¿Qué les parece que significa I've been looking forward? A ver.
Let's see what happens. Como esperando, claro, esperabas esta reunión, perfecto, estuve esperando con ganas, me gusta eso, Jerónimo, sí, estuve anticipando la entrevista, bien, bien, perfecto, perfecto, qué buenas respuestas, bárbaro. I've been looking forward. Fíjense en lo que resaltamos, el I've been, la utilización del present perfect, en este caso present perfect continuous. Este present perfect que la verdad que nos comía la cabeza cada vez que lo teníamos que estudiar y no entendíamos por qué teníamos que usarlo, bueno, acá lo vamos a poder aplicar en una job interview. Por otro lado, quiero que se fijen a la derecha de la pantalla, tenemos show interest. Esto también es súper importante. Y por ejemplo, lugares donde están ubicados los headquarters, ¿sí? la main office, es un lugar que nos llama mucho la atención, podemos comentarle al entrevistador, the office location is amazing. Okay. ¿Cómo me enteré de esta oportunidad laboral? I've learned about this company through LinkedIn. Y otra cosa que nos gustó muchísimo es, I've read an article about the company in the New York Times, por ejemplo. ¿Por qué? Y esto es algo en lo que vamos a hacer hincapié desde ahora hasta que terminemos la charla. Si yo voy a aplicar a un puesto de trabajo, primero tengo que investigar acerca de la empresa. De nada sirve que empecemos a mandar currículums por todos lados, porque realmente es una pérdida de tiempo, ¿sí? Es súper importante que nosotros podamos investigar un poquitito qué es lo que hace la empresa, cuál es la cultura de la empresa, los valores de la empresa, si se alinean con nuestros valores, ¿ok? En ese caso, si nosotros aplicamos, vamos a tener mucha más posibilidad de entrar en lo que se dice shortlist, ¿sí? La shortlist de las entrevistas, ¿ok? Entonces, algo que recomendamos es no solamente investigar a la empresa por medio de su sitio web oficial, ¿sí? Sino también empezar a recorrer un poquito Google, un poquito Internet, y algunos artículos, ¿sí? Que pueden ser muy interesantes y muy útiles como para generar, ¿no? una pequeña conversación con el entrevistador. Y de esta manera vamos a romper el hielo y realmente vamos a poder resaltar del resto, ¿ok? Entonces, nuevamente, fíjense cómo resaltamos las palabras I've learned, I've read, no se olviden del uso de los regular e irregular verbs, ¿sí? En este caso, present perfect utiliza lo que se llama past participle, ¿ok? ¿Sí? Podemos reducir el have por I've, apóstrofe be, y yo creo que por acá ya estamos. Por el momento, ¿alguna duda? ¿Se entiende todo? Solo díganos si sí o no. Ok. Sí, se entiende, perfecto, de 10, buenísimo, bárbaro. Continuamos entonces. Bueno, acá lo tenemos a nuestro amigo Chandler Bing. ¿Alguno fanático de Friends por acá? Por acá, Bren, por ejemplo. Dejé de ver el chat. Acá está el chat. Sí, obvio, sí, muy bien. Buenísimo. Bueno, como sabrán, los que son fanáticos de Friends como nosotras, es un poco difícil describir el trabajo de Chandler, así que hoy decidimos, como la originalidad está a la orden del día, decidimos que hoy nuestro personaje va a ser Chandler Bing y él es un desarrollador full stack que maneja los siguientes lenguajes: Python, JavaScript, PHP. Por favor, al momento de estar en una entrevista, apréndanse los nombres en inglés, ¿sí? JavaScript, PHP, nada de PHP, ¿ok? Bueno, Chandler estudió en el bootcamp de Henry y está muy esperanzado por el siguiente trabajo, el siguiente puesto de trabajo, hasta que se encuentra con esta pregunta: Tell me about yourself. Y acá es cuando se agarra la cabeza y empieza a temblar. ¿Por qué? Bien. En general, cuando nos hacen esta pregunta, tell me about yourself, nosotros se la hacemos mucho a nuestros alumnos. Durante las primeras 2, 3 clases trabajamos mucho sobre esta pregunta. Y cuando se la hacemos a nuestros alumnos, nos empiezan a contar sobre su día cotidiano, nos empiezan a contar sobre su familia, nos dan toda una historia de vida, básicamente. Esto no, esto es lo que no debemos hacer en una entrevista laboral, justamente. Básicamente, el entrevistador se va a enfocar en lo que es nuestro perfil profesional y académico, ¿sí? Esto es lo que él quiere o ella quiere que nosotros digamos, que podamos expresar, ¿sí? Lo que quiere ver es básicamente si nuestra experiencia, si nuestro conocimiento se alinea con
los valores de la empresa. ¿Ok? Entonces, acá hay algunos pequeños tips. En principio vamos a utilizar el verb to be, el famoso verb to be que ustedes ya conocen, para describir quiénes somos. Vamos a utilizar el present continuous para describir lo que estamos haciendo, el famoso present continuous, el ing. Y el pasado simple para hablar de nuestra experiencia laboral. Sabemos que muchos se recibieron hace poquito y quizás no cuentan con experiencia laboral o cuentan con poca experiencia laboral. No se preocupen que durante la respuesta a esta pregunta pueden sacar a la luz todos los proyectos que hayan llevado a cabo dentro del bootcamp, ¿sí? Algo súper importante también es que puedan hablar de sus major accomplishments. ¿Qué significan major accomplishments? Sus mayores logros, ¿sí? Los mayores logros que han tenido en cada rol en el que han participado o en cada proyecto del que han participado. Vamos a ver un ejemplo ahora y lo vamos a ir analizando. Bien. Por supuesto está incompleto el ejemplo, ¿no? Es un template que pueden usar. Dice así: I'm a full stack developer who graduated from Henry. Currently, I'm working for XYZ company where I research, design, and write business applications. I started off my career 1 year ago as a full stack developer with ABC company. In that role, a major accomplishment I'm most proud of is... Y la respuesta continúa. Fíjense, yo lo que dije antes fue, primero me presento con el verb to be, I am a full stack developer. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Currently, I'm working, ¿ok? Resalto la utilización del ing, del presente continuo, y luego voy a utilizar el pasado para decir, I started off my career a year ago, ¿ok? I started off y empiezo a enlistar los roles que he tenido hasta el día de hoy, tratando de ser lo más completo posible, ¿sí? No es únicamente un listado, sino que voy a explicar cuáles fueron mis tareas ahí, ¿sí? Algo que nos parece súper interesante es hablar de los mayores logros, de los cuales estoy orgulloso u orgullosa de haber cumplido, o de lo que he aprendido en cada uno de los proyectos en donde he estado, ¿sí? Así que son 3 pasos a seguir, no se olviden. I am, verb to be, currently, what I'm doing now, ¿ok? Lo que estoy haciendo en este preciso momento, y cuándo comencé mi carrera. I started off my career, ¿ok? ¿Y hace cuánto? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Entiende todo hasta acá? Excelente, chicas. Okay. Me gusta lo de I'm most proud of. Sí, buenísimo. Sí, consideramos que está buena esta frase, nos va a ayudar también a resaltar, ¿no? A resaltar el resto. Continuamos un poquito más. Bien. Continúo yo, así que voy a tomar un poquito de agua. Bien. Bueno, what are your strengths and weaknesses? ¿Quién me puede decir qué significan strengths and weaknesses? Fortalezas, exacto. ¿Y weaknesses? Debilidades y fortalezas, exacto. Bien, perfecto. Bien, nos puede llegar a hacer esta pregunta, sí, pero también paremos el oído porque no siempre es esta pregunta específica, ¿sí? Nos pueden preguntar, por ejemplo, what qualities set you apart from fellow candidates? Claramente ahí nos están preguntando sobre nuestras fortalezas específicamente, ¿ok? What skills makes you the best candidate? ¿Ok? Entonces, paremos el oído, que ahí quiere decir que nos están preguntando sobre nuestras fortalezas. Bien. Volvemos a insistir con investiguen a la empresa, ¿sí? Hagan un research antes de aplicar. Nuevamente, fíjense que sus valores, sus objetivos estén alineados a los de la empresa. ¿Y por qué? Porque para esta pregunta es súper importante que podamos utilizar esta información. Vamos a empezar por weaknesses. ¿Y por qué? Porque en general es un poquito más complicado hablar de nuestras debilidades. Creo que podrían estar de acuerdo conmigo. En general, cuando hablamos de debilidades, utilizamos algunas frases medio cliché, como por ejemplo, soy demasiado, ¿cómo se dice? Acá Bren me vas a tener que salvar. Autoexigente. Autoexigente, ahí está, perfecto. Demasiado exigente. La verdad perfeccionista, tal cual. Perfeccionista. Perfeccionista, exacto.
utilizaba eso, cuando recién no, ni siquiera estaba recibida en ese momento y utilizaba, soy súper perfeccionista, extremadamente detallista, pero hay algo importante acá. Primero tenemos que tener en cuenta que una debilidad no es un rasgo de personalidad, ¿sí? Ansiosa, impatient, por ejemplo, son rasgos de personalidad, que la realidad es que voy a ir mejorando con el tiempo, si quiero, si tengo ganas, ¿sí? Si no quiero, quizás no. Pero no deja de ser un rasgo de personalidad, que la verdad que poco importa, ¿sí? Tampoco es una fortaleza disfrazada, como esto de soy muy autoexigente y demás. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, una debilidad no debe impedir desarrollar mi tarea, en primer lugar, y debe ser un aspecto a mejorar. ¿Y por qué pongo contexto acá? Porque todo lo que vamos a decir ahora más, a partir de esta pregunta en adelante, va a estar contextualizado, ¿ok? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos alumnos, como les dijimos, del Rural T, que cada tanto tienen que tener una reunión, ¿sí? O por ejemplo ahora con este tema de las metodologías ágiles, se reúnen un poquito todos los días, no sé, 15 minutos vamos a decir, para hablar un poquito de lo que hicieron ayer, qué es lo que a qué se están dedicando hoy y cómo continúa el proyecto, ¿verdad? Bien, perfecto. Me ha pasado de hablar con alumnos que me dicen, la verdad es que me cuesta mucho expresarme, incluso en español, porque me da miedo hablar en público. ¿Qué pasa? Este miedo a hablar en público no les impide desarrollar su tarea de todos los días, pero sí es una cuestión a mejorar, porque está bueno que uno pueda hablar en público y pueda expresar lo que le pasa, ¿verdad? A ver, en mi caso, como profesora de inglés, en el caso de Bren, si no podemos hablar en público, realmente nos impide desarrollar nuestra tarea, así que jamás diría que es una debilidad. No sé si estarás de acuerdo, Bren, conmigo. Absolutamente. Me estoy riendo por los comentarios que van poniendo. Me parecen divinos. Está muy bien. Ahora, ok, que no escuches las alarmas a la mañana cuenta como debilidad. Me ha pasado. Pasa. Estamos en sintonía. Estamos en sintonía, exacto. Bien. Tengan en cuenta esta página, este sitio, HubSpot, ¿sí? De acá pueden sacar unas listas de debilidades que están muy buenas, a ver con cuál se sienten más identificados o identificadas. Tenemos por un lado lack of tactfulness, falta de tacto, fear of speaking in public, que es lo que estábamos hablando antes, miedo a hablar en público, harsh self-criticism, ¿okay? Esta autocrítica constante. Vamos a tomar el miedo a hablar en público, ¿sí? Como dijimos antes, no me permite desarrollar mi tarea, pero es un aspecto a mejorar, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Bien. Quiero que le presten mucha atención a las palabras que están resaltadas y también al principio. Si bien no están resaltados, presten atención a cómo comenzamos. Dice, even though I don't think I will need to do much public speaking as a full stack developer, I still feel that it's an important skill, especially when it comes to offer my opinion during the daily meetings. To overcome this, I've been practicing a range of visualization techniques. This has given me a lot of confidence and I'm improving significantly, okay? I'm improving significantly. De nuevo, la utilización del present continuous. Pero tengo que dejar en claro que realmente estoy haciendo algo, me estoy haciendo cargo de mi debilidad, ¿sí? No es simplemente una debilidad que no pienso mejorar, sino que realmente quiero mejorarlo para que mi práctica de todos los días sea cada día mejor, ¿verdad? Fíjense cómo comenzamos. Puedo empezar con un even though, although, ¿ok? Yo primero voy a decir cuál es mi debilidad, voy a expresar mi preocupación por la debilidad y luego, to overcome this para superar esto. ¿Qué es lo que he estado haciendo últimamente? De nuevo, present perfect continuous. I've been practicing a range of visualization techniques, ¿ok? De nuevo, el tiempo progresivo para indicar algo que comencé hace un tiempito en el pasado y que continúa, se extiende en el presente. ¿Ok? Bien, ¿continuamos? Bien, no, volvemos para atrás en realidad, no continuamos. Continuamos pero para atrás. Continuamos para atrás, exacto. Volvemos a las strengths ahora. Bien, vamos a las strengths. Esto es algo que yo quería destacar. Obviamente, resalto algo que mi compañera Fiorella dijo. El tema de investigar a la empresa antes de aplicar para un trabajo es muy importante.
realmente esto de googlear, de interesarse un poco más, es fundamental, ¿sí? De ahí también hay que tener en cuenta que si bien podemos tener una lista de fortalezas, una lista de debilidades, siempre hay que, de vuelta, ponernos en contexto y, ok, yo estoy aplicando para qué post, es decir, para qué tipo de trabajo, para qué actividad dentro de la empresa. Y a partir de ahí delimitar esta lista de strengths and weaknesses para realmente, digamos, tratar de focalizar las mismas y que la entrevista sea exitosa y justamente efectiva también para tanto el entrevistador como nosotros que estamos siendo entrevistados. Bien, con respecto a lo que son strengths, obviamente no es un listado de nuestras cualidades, no es estar tiqui, 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 y voy diciendo todo lo bien que hago las cosas en la vida. Recuerden, no es la vida, es el trabajo, lo que yo hago como desarrolladora en este caso. Traten de, una vez que ustedes, digamos, presentan con adjetivos, calificativos, siempre buscar, acuérdense una cosa muy interesante, que en el inglés, que tal vez que en el español no ocurre tanto, los adjetivos son como, hay que multiplicarlos por 1000, porque digamos, hay mucho adjetivo para hablar de circunstancias y de particularidades. Entonces siempre busquen la palabra exacta que describe lo que ustedes quieren decir. No vayan con el like, well I do this, like, y empiezan a divagar porque no sirve. Recuerden lo que dijimos al principio, short and sweet. Yo quiero hablar de una característica principal, bueno, busco qué adjetivo calificativo engloba eso. Lo presento y de ahí es que describo el por qué yo digo que soy de esta manera, o que yo puedo presentar esta fortaleza a la hora de trabajar para esta empresa y para este tipo de actividad. Y por otro lado, obviamente es un poco redundante, pero lo volvemos a resaltar porque nunca está de más, tiene que ser relevante para la tarea a desarrollar. Eso siempre, siempre, siempre. Es preferible decir menos, que sean 3 o 4, pero que sean justas, y no 1000, y que el entrevistador diga, a ver, esto me sirve, esto no, esto más o menos, porque no. Sean lo más acotados y lo más precisos posibles, siempre. Pasamos. Muy bien. Con respecto a qué hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer esta lista de strengths, es decir, estas fortalezas, bueno, en su caso, chicos, por supuesto, el tema de las hard skills based y las soft skills based, las habilidades blandas y las habilidades duras. Todo lo que es habilidades duras tiene que ver con Agile Methodologies, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con el tipo de lenguajes que ustedes están trabajando. Si ustedes están dedicándose a lo que es el Full Stack Development, bueno, menciónenlo. El tipo de lenguajes que ustedes ya están trabajando, qué niveles tienen, qué les gustaría aprender a futuro. Esto obviamente también tiene que ir en tándem con el tipo de labor que van a realizar en la empresa y en lo que están buscando obviamente en el trabajo que están aplicando. Y lo que tiene que ver con soft skills, es decir, con aquellas habilidades más blandas, bueno, recuerden que tiene que ver con toda la cuestión más comunicativa, ¿sí? Ahora, en la siguiente slide vamos a hacer mención de unas que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de presentar. Bien, acá tenemos una lista interesante, obviamente aquí hay muchas que están faltando, pero lo que decidimos hacer con Fiore es por lo menos aplicar aquellas que nos parecen más interesantes y más relevantes de vuelta por el tipo de trabajo y el tipo de actividad que ustedes realizan. Por ejemplo, tenemos problem solving, todo lo que es la resolución de problemas, analytical, obviamente, logical thinking and lateral thinking, es decir, pensamiento lógico, pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? Bueno, ¿cómo yo puedo hacer brainstorming? En vez de ver las cosas dentro de este, digamos, cuadrado, bueno, me salgo de este cuadrado y digo, a ver, ¿cómo puedo resolver esto de forma no lógica o no siguiendo la norma, ¿sí? Saliéndome del status quo del pensamiento general a algo un poco más diferente que me puede ayudar a llegar a una solución o a resolver un problema. Think outside the box, exactly. Muy bien, Paz, exactamente eso. Muy bien. Time management, todo lo que tiene que ver con meeting deadlines, ¿sí? El manejo de los tiempos, específicamente porque ustedes trabajan por proyecto y trabajan por tiempo para finalización del proyecto. Esto es importantísimo que lo resalten. Bien, todo lo que tiene que ver con team working, no trabajan solos, en muchos de los casos trabajan con grupos reducidos o no tan reducidos. Bueno, esto es algo muy importante a destacar porque tiene que ver con la labor que ustedes van a realizar para cualquier tipo de empresa. Openness to feedback, esto también es relevante, es decir, el poder recibir feedback, es decir, comentarios de colegas, comentarios de superiores, comentarios en general para ustedes poder, digamos, readaptar su actividad y mejorarla, y ustedes también poder brindar feedback a otras personas. Y, por supuesto, adaptability, si bien adaptability, problem solving y analytical son un poco más generales,
no dejan de ser menos importantes para la labor que ustedes van a realizar, ¿sí? Es importante que sepan que ustedes son personas adaptables, porque ustedes sabrán mejor que nosotras, los proyectos van variando, entonces hay que tener, digamos, este soft skills bien entrenado como para resaltarlo y, por supuesto, entre comillas, venderse uno y decir, bueno, yo esto lo puedo realizar, ¿sí? Muy bien. Bien. La siguiente pregunta, que es también un dolor de cabeza y decimos, ¿por qué? ¿Qué me están preguntando acá? Why should we hire you? ¿Por qué deberíamos contratarte? Bueno, una típica pregunta tanto en español y obviamente en inglés, así que acá lo que vamos a hacer es brindar, claro, porque sí, muy bien, hermosa la respuesta esa, está muy bien. Bueno, vamos a pasar un par de tips, why not, exactly. Bueno, esa es la actitud con la que ustedes tienen que ir, no lo digan, vayan con esa actitud y después, digamos, lo dibujan como para sonar lindos, pero está muy bien que vayan con esa actitud, chicos, la actitud también es todo, ¿eh? Digo, el conocimiento de la lengua ayuda un montón, pero sin actitud no se llega a ningún lado, así que las cosas van de la mano, siempre. Así que esto lo que les va a permitir es a ustedes sentirse más seguros y darles más actitud, porque van a saber cómo encarar una entrevista en otro idioma, que no es sencillo, ¿eh? Bien, why should we hire you? Análisis de la descripción del puesto, por supuesto. Esto es algo que ustedes tienen que brindar. ¿Y cuáles son mis fortalezas? Volvemos a resaltar las fortalezas aquí de otra manera, la parafraseamos. ¿Qué significa parafrasear? Lo vuelvo a decir, pero con otras palabras, para no caer en redundancia, pero pueden, aunque sea, elegir las principales, no todas las soft skills que, por ejemplo, se presentaron anteriormente. Y aquí decidimos dar un ejemplo de lo que sería una buena respuesta para esta pregunta. Vamos, yo voy a achicar un poco esto así, puedo leerlo todo. Bien. As you already know, I have just started my career and I still don't have practical achievements. Achievements, logros. However, I strongly believe that my analytical and problem-solving skills, acá tenemos de vuelta las habilidades blandas que las volvemos a compartir porque son fortalezas, will prove of great help for the team. Plus, my ambitions align with what I perceive to be the company's. The experience gained in the bootcamp and my final project have given me a better insight about the tech world, and I know I will feel at ease at this position. A ver, la idea es que no se estudien esto de memoria, sino que vean opciones para que ustedes puedan, de alguna manera, adaptarlas a su forma de expresarse. Yo veo todo respondiendo lo mismo, claro, ¿viste? Está muy bien. Bueno, por lo menos significa que hicimos una buena obra acá, ¿viste? Dijimos las cosas, les quedó y ya lo estamos usando. Pero bueno, no, la idea es que ustedes puedan siempre tener la capacidad de improvisación. Es decir, uno se va a preparar, va a estudiar, va a tener una lista de cosas y todo. Pero también hay que soltarse e improvisar. Go with the flow, como decimos, ¿sí? Y poder, a partir de lo que uno sabe y tiene de base, poder también responder de otra manera. Porque eso también habla de una fortaleza de ustedes, chicos. Habla de la posibilidad de adaptarse a las circunstancias y poder simplemente responder con naturalidad y fluidez. Una cosa a resaltar son algunas palabras que están en negrita, como por ejemplo palabras y frases, como have just started, de vuelta el uso del presente perfecto, para hablar de algo que arranca en el pasado, pero que continúa up to the present, esta conexión que hacemos con el present perfect. Will prove, si voy a hablar de futuro, ¿sí? Podrá demostrar. Acuérdense que uno siempre tiene como una timeline mental, y dependiendo de mi intención, yo voy moviendo la ficha de la timeline, dependiendo si voy a hablar del pasado, voy al pasado simple, pasado perfecto, si es presente, voy con presente, continuous, present perfect, future will. Eso siempre, imagínenselo, tenganlo presente porque ayuda. Usen muchos conectores como however y plus, que están subrayados, these are underlined. Eso es importante porque ayuda no solamente a demostrar el nivel de lengua que tienen, sino también a conectar ideas. Los linking words son muy necesarios. Eso sí, no hago un sobreuso de eso. Uso lo mínimo indispensable que me permita a mí conectar ideas. Y por último, una frase que nos pareció con Fiorella muy interesante, es la siguiente. My ambitions aligned with what I perceive to be the company's. Son frases que ustedes pueden tomar y hacer copy-paste, como le digo yo, y cuando vean el momento indicado, copy-paste. Y porque quedan bien en el contexto en el cual ustedes están desarrollando la charla, ¿sí? Son frases de cabecilla, tómenlas. Así como esta, hay muchas, y ustedes las pueden generar y las pueden tener. ¿Hay que aprenderlas de memoria? Sí, pero siempre contextualizándolas. Es decir, en el momento que sé que esas frases van a quedar bien, van a estar acorde a lo que estoy hablando.
Bueno, esto es en líneas generales un ejemplo de una respuesta a esta pregunta. Recuerden que ustedes siempre pueden jugar con las palabras, armarla a piacere, y por supuesto, siempre cuando van a tener, digamos, un tipo de pregunta de esta índole, resalten las fortalezas que ya capaz anteriormente comentaron porque se los preguntaron. Bueno, vuelvan sobre las mismas, short and sweet. Hablo de 2 o 3 que me sirve a mí como para volver a resaltarlo por un lado y por el otro lado hacer uso de las mismas para responder el por qué me tiene que contratar. ¿Sí? Continuamos. Bien, buenísimo, Bren. Algo que me encantó que dijiste, que acá no estamos resaltando mucho, pero está bueno que lo tengan en cuenta, es justamente el uso de linking words, conectores. Sí, entre los alumnos encontramos mucho de so, and because. Sí, son los típicos conectores. Fíjense que hay sinónimos, ¿sí? Para addition, okay, contrast, aparte de but, tenemos however, okay, although, in spite of, okay, hay muchísimos conectores que se pueden utilizar para, en lugar de utilizar and or in addition, puede ser besides, okay, ese es otro conector que también se puede utilizar. En lugar de utilizar so, as a consequence, consequently, okay. Pueden encontrar una lista de conectores, obviamente van a utilizar los que ustedes vean que les resultan más sencillos, con los que ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? Pero la manera que tenemos para sentirnos cómodos utilizándolos es practicándolos, ¿sí? En cualquier momento que tengan para poder practicar estas respuestas es súper importante, que no vayan simplemente a la entrevista improvisando. Como decía Bren, por supuesto, hay que improvisar, no nos vamos a aprender esto de memoria. Del otro lado se van a dar cuenta que aprendimos esto de memoria, así que es súper importante improvisar, pero practiquen antes. Justamente, y retomando lo que decía Fiore, la improvisación, a lo que Perfecto. yo me referí con improvisación, es a través de la práctica, es decir, es fluidez que yo gano por una constante práctica que no necesariamente tiene que ser yo con otra persona, yo escuchándome, yo hablándolo y yo tratando de decir las cosas no siempre igual, porque nunca salen igual, pero bueno, buscando la forma de que, y a propósito, parafrasearlo, para que después, en el momento que estoy frente a un entrevistador y tengo que decirlo, no me trabo porque me olvido una palabra, nunca roboticen las cosas. La memoria está buenísima, pero nunca estudien las cosas de memoria porque ya nos pasó, cuando estudiábamos y demás, que cuando nos olvidamos una palabra, se desmoronó todo, efecto dominó. No se pueden dar el lujo de eso. Se me olvidó una palabra, busco otra y sigo. A eso voy con la improvisación. Y eso se gana con la práctica y con el buscar otras formas de decir las cosas. Siempre. Lo más dinámico que sean, mejor para ustedes. Y tengan esto de puntapié, que es lo que decía Fiore, otro tipo de linking words que los va a ayudar también a conectar ideas de contraste, de adición, de listing, ¿por qué no? Cuando tienen que dar una lista de cosas, first, second, secondly, and finally, o last, ¿sí? Eso es muy importante. Ordena la idea y ordena el sentido de lo que quieren decir. Exacto, perfecto. Bueno, vamos pasando a una de las últimas preguntas ya. Estas son las behavioral questions. A ver si alguien sabe lo que significa behavioral questions. Vamos a ver en el chat. Usar also en lugar de plus. Ok, sí, también se puede utilizar also. Ok, preguntas de conducta, preguntas de comportamiento, preguntas de conducta vuelven a preguntar. Sí, preguntas situacionales básicamente son las behavioral questions, pero está bien, está perfecta la respuesta. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas situacionales en principio y después vamos a explicar un poquito qué son. Ya se van a dar cuenta con los ejemplos. ¿Sí? Típicas preguntas situacionales, por decirlo de alguna manera. Fíjense las que están en la primera columna, ¿sí? La 1 y la número 3. Tell us about a situation where you had to solve a difficult problem. O tell us about a time you were new to a situation or environment. How did you adapt? Okay. Las preguntas behavioral son básicamente preguntas en las que nos están poniendo a prueba con una situación, ¿sí? Recuerden que esto es como una especie de storytelling. Estamos contando una historia, ¿ok? Estamos contando la historia de algo que sucedió y que pudimos resolver, ¿ok? Algunas preguntas de este tipo pueden estar medio escondiditas, así que ahí también tenemos que parar la oreja, como por ejemplo, how do you handle stress, o what are your organizational strategies, ¿ok? Así que, bueno, básicamente son algunos ejemplos de preguntas. Hay muchísimas, pueden
chusmear un poquito la página Indeed, que les va a tirar algunos tips también. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para responder este tipo de preguntas? Vamos a seguir lo que se llama método, o técnica en realidad, STAR, Situation, Task, Action, and Results. Vamos a ver qué es. Básicamente lo que vamos a hacer es set the scene en un principio. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es contextualizar aquella situación en la que tuvimos que lidiar con estrés, por ejemplo. Vamos a describir aquella tarea a resolver, la acción que aplicamos para resolverla y cuál fue el resultado, qué fue lo que aprendimos de todo esto. Acá, ojo, porque muchos hablan de we as a team, ¿ok? No, en realidad puedo contextualizar y hablar del team, pero realmente lo que quiere el entrevistador es saber qué es lo que hice yo al respecto, ¿ok? Acá quieren escuchar mucho I, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo y lo vamos a analizar. Dice, when I was beginning my career, I accidentally deleted a row from a database. I ran the program before sending it to my supervisor, and I knew something was missing. It took a long time to review the entire program to find the missing code. I learned if I verify my code more often as I go, I can ensure everything is accurate and increase my efficiency. Fíjense cómo contextualizo la situación. I was beginning my career. Utilizo el past continuous, ¿ok? Una acción en progreso. ¿Bien? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la tarea que yo debía resolver? ¿Sí? ¿Cuál fue la acción que tomé para poder resolver esto? ¿Sí? Review the entire program. ¿Y qué es lo que aprendí de toda esta situación? Utilizando de nuevo el pasado simple. Como es una historia, básicamente lo que tengo que utilizar son los tiempos narrativos. Past continuous, past simple, ¿ok? Nuevamente hacemos énfasis en lo que son los regular y también irregular verbs. ¿Sí? Esa lista interminable de verbos que tuvimos que estudiar en la escuela, bueno, hoy en día nos sirven, ¿sí? Believe it or not, nos van a servir, ¿ok? Bien, ¿hasta acá todo bien? Dar el contexto, el cómo lo resolví y por último lo que aprendí. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Bien, bueno, continuamos. Bien, algunos tips acá. Cortito y al pie. Para contextualizar. At the beginning, my teammates and I were going through this situation, okay? ¿Cuál es el problema que estábamos teniendo que encarar en ese momento? I realized that, ¿de qué me di cuenta? I came up with a solution, okay? Fui yo el que propuso esta solución. We were able to, and what I learned from this situation, okay? ¿Qué fuimos capaces de hacer y lo que aprendí de esta situación, okay? Siempre seamos positivos, okay? Bien, ¿continuamos un poquito más? Muy bien. Y ahora, a tener en cuenta las siguientes clases para cuando uno va a pedir un feedback, ¿sí? Eso es muy importante porque en algún momento puede ser que, digamos, nosotros querramos buscar el feedback del entrevistador y demás. Bien, frases a tener en cuenta. Could you tell me more about the team I would be working in, for example? I would like to know if there is an ongoing mentorship for junior software developers. Bien, could you please describe the company culture in more detail? ¿Qué pasa en todas estas situaciones? Hay una instancia muy interesante acá. Tenemos el could, el would, de vuelta el could. ¿Por qué resaltamos esto? Porque es necesario siempre usar palabras o conectores o, digamos, verb tenses, ¿sí? Tiempos verbales que sean formales. Lo que es para preguntar cuestiones como podría, me gustaría, siempre en inglés vamos a usar el could o el I would like to. ¿Sí? Es importante que uno no caiga en el can o ese tipo de, digamos, modal verbs, por ejemplo, o I want to, porque a veces puede sonar un poco imperativo. Entonces siempre, y esto tiene que ver con la cuestión cultural, de que ya en su momento les comenté, hay que usar este tipo de palabras para empezar una pregunta, y porque justamente el otro lo va a tomar con, digamos, la cuestión polite, la cuestión, digamos, si se quiere, de formalidad, que se está esperando una entrevista de una persona que está justamente haciendo ese tipo de preguntas. Entonces, siempre que vayan a preguntar algo, usen could y usen would. Si van a, digamos, no usan una pregunta explícitamente, pero van a requerir o van a pedir información, I would like to know.
I would like to ask you, and then you go on. ¿Sí? Eso es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta, porque de vuelta, habla del nivel de lengua y del contexto en el cual yo me puedo desarrollar. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, aparentemente Chandler got a job. Lo felicitamos desde acá, desde nuestra parte. Vamos. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si esto no sucede? Si no obtiene el trabajo. No todo es color de rosa en la vida. No todo es color de rosa, exacto. ¿Puedo pedir feedback? Sí, puedo pedir feedback. Pero ojo, porque nuestra recomendación es que pidan feedback si ya llegamos a una cierta instancia dentro del proceso de selección. ¿Sí? Si ya estamos dentro de la shortlist, si habían un par de candidatos que eran los que parecía que tenían más posibilidad, bien, perfecto. Pidamos feedback, no nos concentremos tanto. Puede ser que no nos den un feedback, ¿ok? O puede ser simplemente que hubo otro candidato que se alineó un poco más con la cultura, con los valores de la empresa, y es por eso que quedó seleccionado, ¿sí? No quiere decir que hayamos hecho algo mal en la entrevista, ¿ok? No nos decepcionemos por ello. Ahora, ¿cómo pedimos feedback? Si tenemos al entrevistador en LinkedIn, por ejemplo, como se estila hoy en día, podemos, obviamente, hablarle muy políticamente correctos, tenemos que ser, ¿sí? Y comentarles algo así como, thank you for taking the time to interview me, ¿ok? Gracias por tomarse ese tiempo para entrevistarme. I would appreciate you letting me know which aspects I should improve. Fíjense el uso de I would appreciate you, ¿ok? Esto indica mucha formalidad. Any feedback you could share will be welcomed. De nuevo, al could y no al can, como explicó Bren hace un ratito, ¿sí? Y algo súper importante es, si a mí me interesa la empresa y quiero realmente ser considerado para una futura o otro futuro proceso de selección, lo que puedo decirle al final al entrevistador es, I hope that you keep me in mind for future opportunities, ¿ok? Es una muy buena manera de cerrar. No quiero concentrarme mucho en esto, pero sí son algunas frases que les va a dar la oportunidad de poder generar otro tipo de conversación con el entrevistador y posiblemente, ¿por qué no?, ser tenido en cuenta para otra futura entrevista, ¿sí? Bien, y queremos cerrar con esta frase, ya la venimos diciendo desde que comenzamos la charla, research then apply, es decir, hagan su investigación, hagan su búsqueda con respecto a la empresa, y voy a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo, que es mucho más importante poder aplicar a una empresa en particular, donde yo veo que mis objetivos, mis valores están alineados con los de la compañía, en lugar de empezar a mandar porque sí, porque a veces es una pérdida de tiempo. Yo lo he hecho, lo digo por experiencia, ¿sí? No es que acá me trajeron el PDF, lo estudié y lo hice. Realmente no tenía esta información cuando comencé a aplicar para profesora hace mucho tiempo, en institutos, en escuelas y demás, y yo mandaba por mandar a veces el currículum y no servía, realmente no servía. Después me empecé a dar cuenta por qué sucedía. Así que research then apply es la frase con la que queremos finalizar. Y por supuesto les queremos dar las gracias a ustedes por estar del otro lado, ¿sí? A Nati, a Pía también, muchísimas gracias por la posibilidad. Les comentamos que nos pueden visitar en ilsidiomas.com para ver qué es lo que, para conocer un poquito más de lo que les podemos ofrecer. Nos pueden encontrar en LinkedIn como Fiorella Vileco. En mi caso sé que es un poco difícil de deletrear mi apellido, así que hay muchas dobles por ahí. A Brenda Senlie, en realidad, me enteré hoy. Exactamente. Siempre te dije Brenda Senlie. Bueno, siempre hoy se aprende algo cómo nuevo. pronunciarlo bien. Exacto. Tarde pero llegó, exacto. tarde pero llegó. Muy bien. Tarde pero llegó, sí. Así que bueno, nos pueden buscar. Cada tanto nosotras vamos subiendo tips para job interviews, material que puede llegar a ser útil, así que también tenemos página de LinkedIn de ILS Idiomas, nos pueden encontrar ahí también. Excelente. Buenísimo, chicas, increíble. Bueno, creo que nos quedamos con ganas de más, pero bueno, estamos muy sobre la hora. Íbamos a hacer un sorteo, no sé si lo quieren hacer en vivo o si lo hacemos después y se los compartimos por Slack, como ustedes prefieran. Lo podemos hacer en vivo, sí. No hay problema. Bien, les comentamos que nos quedamos en vivo. ¿Quieren que lo haga yo o lo hacen ustedes?
Dale, Nati, dale, si querés, Bueno, te a ver dejamos, si... te dejo de compartir. Dale. Dale, en vivo, dice. Nos encanta el vivo. Quieren en vivo, está muy bien. ¿Se ve mi Bueno, pantalla? Se ve se ve. perfectamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que Nati, hice te acá... cuento. Sí, antes de empezar son 4 premios, por las dudas, ¿sí? Ok. Ok, Yo lo que hice no fue sé poner si- la lista de todas las personas que completaron el formulario que les había compartido Pía la semana que viene. Así que es tipo, no es que son las personas que están en el chat solamente, sino que son todas las personas que se inscribieron al formulario, ¿sí? Así que, bueno, no sé si hay alguien por acá, pero si no, te vamos a compartir por Slack. Facundo Cervato, Franco Minio, Juan Martín Iturraspe, Iván Toniato. Son las personas ganadoras, así que felicitaciones. No sé si ustedes, bueno, creo que después les pasamos si quieren el correo de estas personas para que ustedes puedan contactarlos y arreglen algunos errores. Dale, perfecto. Para ir Este programa adelantando, siempre hay segundas chances. Vamos, chicos, vamos. para ir No me adelantando, caigo, chicos. los chicos saben qué es lo que, efectivamente, qué es lo que se sortió, ¿no? Son 4 lugares para el día, en principio es el día 27, miércoles 27 a las 6 de la tarde, vamos a estar dando un workshop de Successful Interviews, ¿ok? La idea es poder repetirlo, así que, ¿por qué no? Quizás puede sumarse algún otro, ¿sí? Excelente, Bien. excelente, excelente. Bueno, chicas, muchas gracias por la clase, estuvo súper interesante, yo creo que les va a servir y les va a dar muchas herramientas para que la rompan en la entrevista. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy y esperamos hacer muchas cosas más juntos y juntas. Muchas gracias a ustedes por el espacio y muchas gracias a todos los que participaron, la verdad que fue un placer. La verdad que sí, la pasamos súper bien, veníamos muy ansiosas esperando esta charla. Gracias. Gracias, muchas gracias por participar. Bueno, beso para todos. Chao, Hasta chao. luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, Hasta chao. luego. Chao.